En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con Rodrigo Prime, abogado constitucionalista, analista, investigador y director de Justicia, un centro de pensamiento que precisamente se dedica a investigar temas de democracia y temas jurídicos. Con él vamos a hablar sobre la consulta popular citada por el presidente Petro. Queremos saber, primero, cómo se desarrolla esa consulta y segundo, si su contenido es, en este momento de polarización, democrático o antidemocrático. Gracias, doctor Rodrigo, por estar en el estudio de la revista Raya. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, vamos a hablar para que usted nos explique, por favor, de la consulta popular citada por Petro. En vista de que se le hundió la reforma laboral en un proceso, digamos, sin discusión, sin debate, en la Comisión Séptima del Senado, el presidente llama a consulta popular o anuncia una consulta popular. Evidentemente es un reto que le está poniendo el presidente al Congreso. Usted funciona y me trabaja o yo consulto al pueblo. En esas circunstancias, ¿la consulta popular es democrática, es populista o no es tan fácil decirlo uno o lo otro? Yo creo que no es tan fácil decirlo uno o lo otro. Yo creo que aquí hay dos narrativas que yo creo que tienen elementos, pero son equivocadas. De un lado, la narrativa de los opositores radicales a Petro, no digo de todos los opositores, pero de los opositores radicales que dicen que esto es un gesto populista, inconstitucional y antidemocrático. Yo no lo creo. Es un instrumento que está en la Constitución y la posibilidad de uno dirimir conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo a través de recurrir a la ciudadanía es muy democrático. Esa es casi la esencia de los regímenes parlamentarios, de los cuales yo soy más favorable que los regímenes presidenciales, que cuando haya esas tensiones se pueda, por ejemplo, adelantar elecciones y sea el electorado, el pueblo, el que supere ese conflicto. Entonces no creo que sea antidemocrático, ni tampoco creo, digamos, la narrativa del presidente, que es que el Congreso le ha bloqueado todo. Porque incluso en este momento que estamos hablando, uno podría decir no está totalmente hundida la reforma. Se puede apelar y efectivamente un congresista del Partido Verde, un senador, apeló y no se ha resuelto esa apelación. En esa apelación, la plenaria del Senado puede decidir que la decisión de la Comisión Séptima de hundir la reforma no es válida, o bueno, no, si es válida, la revoca y traslada el caso a otra comisión para que esta comisión le dé el tercer debate. Entonces todavía habría un espacio de discusión en el Congreso. Entonces me parece que las dos narrativas son un poco excesivas, que lo que hay aquí es el recurso a un instrumento que no se usa mucho. Pero que en todo caso es constitucional. Que está en la Constitución, es uno de los instrumentos de democracia directa establecidos en la Constitución. Colombia tiene una constitución que es una constitución que no es puramente de democracia representativa, no es una constitución simplemente donde los ciudadanos eligen unos representantes, presidente, congresistas, y luego ellos deciden todo, sino que es una constitución que consagra una democracia participativa y por consiguiente tiene instrumentos de democracia directa. El referendo, el plebiscito, la consulta popular, la revocatoria de mandato, y el presidente Petro, frente a ese bloqueo, recurre a ese instrumento. Bien, sabiendo que es constitucional en todo caso, la consulta popular en este preciso momento tiene una particularidad y es que, como dije antes, se presenta como una forma de retar al Congreso. El Congreso además recoge el guante y se atrinchera en contra del presidente. En las circunstancias actuales, y antes de continuar hablando de la consulta propiamente dicha, esta confrontación ejecutivo-legislativo solamente se reduce a expresiones ciertamente agresivas y groseras de lado y lado, ¿o usted cree que estamos llegando a un punto en que peligra la democracia? No, yo no creo que peligre la democracia. Lo que sí creo es que
y es la razón por la cual yo creo que aunque es un instrumento constitucional el que está usando el presidente, no creo que en este contexto sea un instrumento y con estos lenguajes sea un instrumento conveniente, porque en vez de que la consulta pueda ser un instrumento para que la ciudadanía se pronuncie tranquilamente sobre las orientaciones de unas reformas, eh, se vuelve un plebiscito en torno al presidente. ¿A favor o en A contra? favor o en contra. Entonces, que si a mí no me gusta Petro, entonces voy a votarle no a la consulta a todo o me voy a abstener para que la consulta se hunda por falta de participación suficiente. Y que si yo estoy a favor de Petro, entonces le voy a votar sí a todo sin importarme el sentido de las reformas. Entonces me parece que convertir una consulta popular, que es un instrumento que la Constitución establece para que el presidente, cuando es consulta de origen presidencial, porque también puede haber consulta de origen ciudadano como la que hizo Claudia López en la consulta anticorrupción, es para que se le consulte a la ciudadanía temas que interpelen a la ciudadanía, donde uno diga, la ciudadanía debe decidir este asunto. Un ejemplo de una consulta, no sobre un tema tan trascendental, pero importante, que fue exitosa, fue la consulta que se hizo creo que en el 2000 sobre el día sin carro en Bogotá. Entonces el alcalde entonces, que era Peñalosa, digamos que favorecía el uso de bicicletas, dijo, pues consultémosle si los bogotanos quieren que el primer jueves de febrero sea un día sin carro. Y eso se sometió a consulta y ganó masivamente. Por eso tenemos el día sin carro. Y eso no generó una polarización en torno a Peñalosa, a favor o en contra. O sea, a mí me parece que en este momento no genera una ruptura antidemocrática para nada. No creo que estemos en eso. En peligro. En peligro. No creo, contrariamente a lo que dicen algunos, que es que el presidente va a meter por ahí una pregunta sobre me voy a quedar después del 7 de agosto del 26. No, no creo que haya nada de eso, pero sí envenena aún más el ánimo cuando lo que yo creo que Colombia necesita es un acuerdo esencial sobre las reformas que Colombia requiere. O sea, yo creo que el presidente Petro tiene razón en que hay unas reformas Se necesitan. que se necesitan. Puede uno discrepar de la orientación de A, B o C, pero esas reformas se necesitan. Incluso creo que toca profundizar nuevamente la reforma tributaria, la reforma agraria se necesita, la reforma educativa se necesita, la reforma laboral se necesita, la reforma pensional que se hizo, De salud. la reforma de salud. Entonces, todas esas reformas se necesitan, puede uno discutir las orientaciones de algunas de las propuestas del gobierno, pero tratar de congelar las reformas y decir que no, que es que eso no se necesita y que se vuelva un debate reforma, antirreforma, creo que eso es lo que es inconveniente. Entonces eso es lo que no me gusta a mí del instrumento de la consulta como va. Como va, apelada en este momento. Sí. En todo caso, del lado del Congreso también ha habido cierto, el reto no solamente es del presidente, sino también del Congreso, empezando por las expresiones y las actitudes del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que ha sido bastante beligerante, cosa extraña que hace tiempo no veíamos. Esa negativa de la Comisión Séptima a discutir ampliamente la reforma y simplemente desde el principio que aparezcan 8 senadores diciendo no vamos a votar y la vamos a hundir, no valida de cierta manera la desesperación presidencial en el sentido de me están bloqueando todo lo que yo quiero hacer y por eso apelo al pueblo, ¿lo valida de alguna manera? Sí, en cierta forma. A mí me parece que 8 senadores, luego diciendo que con argumentos puramente técnicos, o sea, cuando uno ha visto senadores diciendo decido con argumentos puramente técnicos, era una decisión puramente política claro. sin perjuicio de que invoquen argumentos técnicos. Era una decisión política de que 8 senadores eviten que un Senado de 106, 107 personas pueda discutir en plenaria la reforma, me parece que no es adecuado. Pero yo creo que ahí el presidente lo que debió fue insistir en la apelación. Es decir, ahí existe... ¿Cómo se apela esa decisión? Cuéntame. La apelación lo que se hace es, no hay mucha experiencia de apelaciones exitosas, eso es verdad. Las que se han intentado en general han fracasado. Pero el reglamento del Congreso tiene la posibilidad de que cuando se
hunde en bloque todo un proyecto, no unos artículos, sino en bloque todo un proyecto. Como en este caso. En comisión. Entonces, como el principio constitucional es que la plenaria prevalece sobre la comisión, entonces se puede apelar ante la plenaria y decirle esa decisión de la comisión no fue apropiada. Y si la plenaria por mayoría decide acoger la apelación, entonces se envía ese proyecto, porque tiene que tener el tercer debate en comisión, a otra comisión. Y ahí se volverá a discutir. Entonces, contrariamente a lo que se dice, yo creo que en este momento, al menos hasta lo que había revisado ayer o antier, jurídicamente la reforma laboral no está hundida, está en apelación. Que la experiencia práctica anterior haya sido que casi ninguna apelación haya fructificado, yo no recuerdo una que haya fructificado, eso es verdad. Pero ahí sería el momento en que uno diga también a la oposición, ustedes critican al presidente porque el presidente supuestamente polarice, pues ustedes no polaricen, lleven el caso a discusión en la plenaria y vean qué de la reforma, quién gana en la plenaria y qué de la reforma se puede aceptar y qué no aceptar. Yo creo que la ministra Gloria Ramírez hizo un gran trabajo en el debate en la Cámara. Ella llegó con un proyecto con determinadas características. A ese proyecto le han quitado cosas muy sensibles para el movimiento sindical y los trabajadores, lo cual muestra un espíritu de concertación del gobierno. Por ejemplo, casi toda la parte que traía el proyecto de derecho colectivo desapareció para lograr acuerdos. Entonces era un proyecto que estaba construyendo un consenso. Siempre hay discusiones, que si este proyecto no logra, podría ser peor para el debate de la informalidad, que puede desestimular la inversión. Sí, hay discusiones, pero es un proyecto en donde se iban logrando consensos. Entonces, ¿por qué en determinado momento la oposición se endurece y dice ya no más? Sabiendo que en el Senado tienen, el gobierno siempre ha tenido más dificultades. Entonces, sí, eso me parece que echarle toda la culpa al presidente de la polarización no es apropiado. La oposición está jugando a la polarización porque quieren ambos adelantar el debate presidencial del 2026, que es lo que me parece Ahora le voy a preguntar sobre eso. Precisamente sobre lo que usted está hablando, recuerdo las imágenes de la Plaza de Bolívar llena, a la que citó también el presidente, a los trabajadores y los sindicatos, y mientras el presidente estaba hablando en la Plaza de Bolívar en Bogotá, detrás, a sus espaldas, bueno, y a sus espaldas, literalmente hablando, estaba sesionando la Comisión Séptima en el Capitolio y hundiendo la reforma. Pese a la cantidad de gente, unos dicen que más, otros dicen que menos, pero en todo caso las marchas fueron copiosas, digamos, para que nos pongamos de acuerdo en ese punto. Pese a esas marchas, pese a esa presencia popular que estaba pidiendo debatan la reforma, el Congreso hizo oídos sordos. Puede uno decir, o no tampoco tan rotundamente, que al Congreso no le importa, una vez elegido, lo que su pueblo piense, sus votantes piensen, y que le está dando la espalda a los deseos legítimos de los trabajadores y empleados de tener mayores beneficios. Yo creo que un debate teórico y práctico contemporáneo que es difícil es el debate de cómo armoniza uno lo que uno podría llamar tres escenarios de la democracia. Uno, el escenario de la democracia representativa. Dos, el escenario de lo que algunos hemos llamado la democracia callejera, las protestas, las movilizaciones. Y tres, el escenario de la democracia directa, es decir, donde el pueblo directamente decide. Entonces yo sí creo que que las mejores democracias son las democracias en donde esos tres escenarios dialogan bien. Es decir, que cuando hay protestas masivas, los representantes toman nota y dicen, ya que hay una protesta masiva, vamos a repensar el asunto. Pero sí es propio de la democracia representativa que el representante pueda decir, no, a pesar de eso yo me mantengo en mi posición. Eso tiene cierta legitimidad, que es como lo que llaman algunos las virtudes, no es que suceda mucho en nuestro Congreso, pero es lo que llaman algunos las virtudes deliberativas de la democracia representativa. A mí me eligieron y yo discuto, yo analizo y luego yo voto pensando en el bien común, no en las presiones que pueda recibir.
Pero yo creo que una democracia representativa que sea insensible a lo que sucede en las calles, algo está funcionando mal. Entonces, en ese sentido, que el presidente diga, bueno, como aquí hay una tensión entre dos instancias de democracia representativa, el Congreso y el Ejecutivo, y hay unas movilizaciones callejeras, yo recurro a la democracia directa, que es una consulta popular, pues es una dinámica democrática a la cual no le deberíamos temer. Eh, yo creo que el instrumento de la consulta popular no es el mejor para aprobar una reforma, tiene sus particularidades que podemos hablar, y creo que en este escenario pues está teniendo efectos que a mí no me parecen deseables. Pero eso podría cambiar. ¿Quién quita que logremos que esta movilización, si es que el Congreso no acepta la apelación y finalmente nos encaminamos a una consulta popular, sea una consulta popular que construya un acuerdo nacional sobre las reformas? Y entonces uno diría, sería deseable, sería claro. deseable que en el Y Senado, saludable. que en el Senado, en el debate de consulta popular, pues se logren 10, 11 preguntas y finalmente los senadores, incluso la oposición, diga sí, estas son cosas que de pronto Colombia necesita y que eso se someta a una consulta y que esa consulta sea masiva. Tendríamos un mandato de reformas que combina un acuerdo de cúpula entre senadores y el gobierno y una votación popular, y eso sería una buena salida. Pero si eso se convierte en un plebiscito de Uribe Pro o diciendo, anti. exacto, Uribe diciendo no, no, ni siquiera salgan a votar, no se pronuncien para que se hunda por falta de participación, y otros diciendo sí, sí, voten porque el que no vote es un enemigo del pueblo, pues eso no sería, digamos, un escenario deseable, y menos si ese es el inicio de las elecciones del 2026. Claro. Justamente hablando de las elecciones del 2026, que son presidenciales y además de Congreso también, no solamente el legislativo aparece confrontado con el presidente, también los partidos tradicionales. Muy poquito tiempo después del anuncio de la consulta popular y de las marchas, se reunieron, según se supo, los Gaviria, en representación del Partido Liberal, los Gaviria, digo, su padre y su hijo César y Simón, el presidente propiamente del Congreso, que en representación de Efraín Cepeda, del Partido Conservador, con Nadia Ablel, que es la presidenta formal de ese partido, los representantes de la U y hasta Galán, Juan Manuel Galán, por el nuevo liberalismo, para trazar una estrategia alrededor de la consulta popular, pero también, no lo podemos olvidar, para tratar de presentar o irse unidos a las elecciones del 2026. Con este llamamiento del presidente a consulta popular se adelantó la época electoral, porque todavía estamos a año y 2 meses más o menos de la primera vuelta. Yo creo que el efecto es ese, y eso es infortunado. Eso a mí me parece. Yo escribí esa columna del domingo diciendo la consulta legítima no es el mejor instrumento y sus efectos infortunados es que polariza, pero también adelanta las elecciones o la campaña electoral, y dificulta aún más que el gobierno se concentre en sus labores de gobernar. Entonces, no, sí, yo creo que ese es el efecto. El efecto es que la consulta va a ser un factor dinamizador de la campaña del 2026 de Congreso y presidencial. Y eso no me parece deseable, que empecemos un debate ya de candidatos y de opciones, y no una discusión pública de lo que Colombia requiere. Todavía es un gobierno que tiene año y medio de ejecuciones. Entonces debería, a mi juicio, concentrarse, por ejemplo, en profundizar y adelantar la reforma agraria, reglamentar la ley pensional, pues tocará ver cuál es el debate en la Corte Constitucional, pero yo he defendido que la reforma es constitucional, y concentrarse en cosas que puede hacer a nivel ejecutivo, y intentar ciertas concertaciones en el legislativo que son muy difíciles porque yo creo que la oposición está jugando eh, también a ciertos sectores de la oposición, no digo todos, pero están jugando a bloquear al gobierno. No es fácil, pero el presidente tendría, yo creo, aún posibilidades de decir, bueno,
cuáles son las objeciones a esta reforma laboral y discutámoslas en plenaria y cuáles son los ajustes que hay que hacer y ver si el gobierno está dispuesto a hacer ciertos ajustes. Eh, Ahora sí hablemos propiamente de la consulta y de sus formas, porque la gente oye la palabra consulta popular, sabe que tiene que salir a votar, pero no el procedimiento para llegar a ella no se entiende muy bien y queremos aprovechar su presencia aquí para que nos instruya sobre el tema. Que esta consulta popular tiene que pasar necesariamente por el Senado, por el Congreso, concretamente por el Senado. Es decir, el Senado tiene que aprobar una vez que el gobierno presente formalmente el documento por el que va a solicitar la consulta popular y haga las preguntas presente las preguntas que va a presentarle a la gente, a los electores o a quienes van a votar en este caso, tiene que pasar por una revisión en el Senado. Si el Senado requiere mayoría, creo que unos 53 senadores, mínimo. Si el Senado dice no a la consulta popular, ¿qué pasaría en ese caso? El trámite de la consulta tiene sus complejidades y tiene además unos temas en donde hay falta de claridad jurídica. En esta consulta, como es una consulta presidencial, o sea, de origen presidencial, porque puede haber llamada por el presidente. Llamada por el presidente, puede haber consultas de origen ciudadano o de origen popular. Me voy a concentrar en las presidenciales, son las otras las que tienen más incertidumbre. Entonces tiene que obligatoriamente pasar por el Senado. El Senado tiene que discutir las preguntas. Entonces, no sé, el presidente formula 10, 11, 12 preguntas, 8, 7. Las preguntas no podrían en principio ser votadas en bloque, no puede proponer vote todas en bloque porque eso distorsiona la idea de la consulta. A pesar de que no hay ninguna sentencia de la Corte sobre el tema, yo creo que ahí se aplica totalmente la jurisprudencia que desarrolló la Corte con el referendo de Uribe del 2003, en donde eran como 13 reformas y había una posibilidad de votar en bloque y la Corte tumbó la de votar en bloque porque dijo la ciudadanía tiene que decidir sobre cada reforma. Entonces aquí tendría que decidir sobre cada pregunta. Entonces el Senado, si dice, por ejemplo, puede decir de las 13 preguntas, consideramos que 6 son apropiadas y las aprobamos. Consideramos que 3 nos parecen inconvenientes. Consideramos que 3 son inconstitucionales. Por ejemplo, no podría una consulta implicar una modificación de la Constitución, porque ahí caeríamos en una contradicción muy fuerte de que el pueblo ordena una reforma constitucional por vías distintas a la de la reforma constitucional. Entonces, si el Senado no aprueba la votación, yo entiendo que es una votación por mayoría simple de los presentes, es decir, que haya quórum para decidir. Y después Hay la mayoría. No es mayoría absoluta. Pero como yo creo que en esa deliberación estarán casi todos los senadores, esa no se la pierde. Entonces ahí termina siendo casi lo mismo que mayoría absoluta. Una vez se aprueban las preguntas, entonces el presidente con las preguntas que se aprueben, dentro de los 3 meses siguientes convoca elecciones, obviamente en acuerdo con la registraduría. Y en esas elecciones la ciudadanía vota. Para que una consulta, no pueden consultarse, y por eso es que yo creo que hay dificultades para aprobar la reforma laboral, no pueden consultarse textos normativos. No podría como decir, artículos. Sí, no podría decir, ¿está usted de acuerdo en este artículo? No, porque eso es un referendo y el referendo tiene otro trámite. Sí. Entonces no puede uno volver la consulta a un referendo. Entonces lo que se somete es preguntas. Sí. Preguntas que pueden implicar modificaciones legislativas, pero son preguntas. Sí. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿está usted de acuerdo en que se restablezcan los recargos laborales, los recargos nocturnos dominicales, sí o no? Entonces, si gana el sí y además supera el umbral, que es 1/3 del censo electoral, que es muy alto. El censo electoral es hoy de más o menos 41 millones.
entonces el umbral serían más o menos 13 millones. 13.600.000. Entonces se necesita que voten 13.600.000, no que digan sí 13.600.000, sino que voten. Por eso es que Uribe dice voy a oponerme a través de la abstención. Sí. Bueno, pero perdóneme, doctor Rodrigo, yo lo interrumpo, para que vamos por partes y la gente nos vaya entendiendo. La primera pregunta es, si el Senado le dice rotundamente no pasa la consulta popular, bloquea de nuevo al presidente, ¿qué camino quedaría democrático para que el presidente pudiera moverse? ¿O se acaba ahí la discusión? Ahí donde hay una ambigüedad, pero yo creería que ese camino es posible, pero muy dispendioso. El camino es transformar la consulta de origen presidencial en una consulta de origen ciudadano. ¿Por qué? Porque en la ley, ahí tengo que mirar porque no me sé los números de la ley 1757, que es donde se regulan sobre todo en detalle mecanismos de democracia directa, pero de origen ciudadano, existe la consulta de origen ciudadano. ¿Qué es la consulta de origen ciudadano? Se reúnen firmas con unas preguntas, como hizo Claudia López, y esas preguntas normalmente pasan al Senado, pero hay una norma, hay unas ambigüedades técnicas, pero hay una norma que dice que en las consultas territoriales, por ejemplo, en un departamento, si el órgano representativo, ahí sería la Asamblea Departamental, no quiere aprobar la consulta, entonces se puede reunir un número suplementario de firmas. Entonces, en una es 5%, y si se reúne el 20% de firmas, obligatoriamente se tiene que hacer la consulta, incluso sin tomar en cuenta lo que opine la Asamblea Representativa. Ahí hay una ambigüedad si eso se aplica a nivel nacional. Y la ley 1757 es ambigua, no me voy a meter en esos intríngulis técnicos, pero es ambigua, y la Corte fue ambigua. Pero yo creo que la mejor interpretación es decir que si se reúne el 20% de firmas, el Senado está obligado a aprobar la consulta. Y si no la aprueba, yo creería que el presidente puede hacerla directamente. Repito, no es un tema en donde haya jurisprudencia, hay algunas ambigüedades jurídicas. Además, el escenario político sería complicadísimo, ¿no? Pero para la izquierda puede ser también un escenario de movilización ciudadana, una movilización para recoger firmas, un incentivo para recoger firmas, y puede ser, digamos, un debate interesante. Para mí el escenario ideal, si nos vamos para la consulta, es que el Senado diga, yo tengo discrepancias sobre la reforma, por eso no la aprobé, pero no voy a impedirle al pueblo que se pronuncie. Porque ahí es donde el gobierno tiene un margen de maniobra, porque uno podría decir... Es arriesgado para el Congreso negarlo, ¿no? Exacto. Uno podría decir, pero Petro está loco, ¿por qué va a querer que el Senado le apruebe la consulta si le negó la reforma? Exactamente. Y yo creo que ahí el gobierno tiene un argumento. Senado, yo no le estoy diciendo a usted que me apruebe la reforma. Lo que le estoy diciendo es, permita que el pueblo se pronuncie. Y yo creo que ahí pone un poquito contra las cuerdas al Senado. Porque el Senado que diga, no, es que ni siquiera voy a permitir que el pueblo se pronuncie sobre estas preguntas, uno diría, pero ¿dónde está su espíritu democrático? Entonces ahí el gobierno tiene un argumento. A mí me parecería que lo ideal, si nos vamos a la consulta, es que el Senado se vuelva el escenario del acuerdo nacional. Como que el Senado diga, bueno, realmente pongámonos de acuerdo en las reformas. Una vez se produzca la consulta, los resultados. Una vez consultados, pero antes de aprobar las preguntas. Y entonces como que le diga al gobierno, mire, modifíqueme esta un poquito. Y yo se la apruebo. Y hagamos esta así. Y llegue uno a 10 preguntas en donde podamos todos votar masivamente, de pronto con algunas discrepancias, y ese se vuelva como... Sin el extremismo de los lados. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí volvamos a lo que usted estaba conversando. Y es, para aprobar la consulta, una vez en el escenario ya popular, está citada la consulta y la gente va a ir un domingo X a votaciones. ¿Cuántos votos? Es muy difícil, creo que no ha pasado ninguna consulta nacional popular en Colombia.
ni siquiera la de Claudia López, que era bastante popular. Le faltó participación. Él sí ganó masivamente, siempre 90, 95%, pero le faltaron, no sé, 200,000 votos de participación para llegar al tercio. Sí, bueno, entonces estaba usted diciendo que se necesita la participación de por lo menos 13.600.000 aproximadamente votantes. Pero además de eso, entiendo yo, pero usted es el experto, por eso lo consulto, que cada pregunta tiene que ser votada, no solamente individualmente, sino tiene que tener un mínimo de votos para que el sí sea obligatorio. ¿Cuál es ese número de votos y cómo es ese procedimiento? Se tiene que contar la totalidad de los votantes, no importa que voten sí o no, y después pregunta por pregunta. Yo creo que se tiene que hacer lo que se hizo con el referendo y lo que se hizo con la consulta. Ahí sí hay la experiencia de la consulta de Claudia López. La participación es por pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llego a votar, entonces si yo marco sí en una pregunta, no en otra, pero la tercera la dejo en blanco, en la tercera yo no participé. Si en la tercera no pongo ni sí ni no, quiere decir que en la tercera yo no participé. Entonces, tiene que uno superar el umbral de participación en cada pregunta. Cada pregunta se contabiliza independientemente. Eso se hizo en el referendo de Uribe. Por eso en el referendo de Uribe no recuerdo, pero eran como 13 reformas y solo, hasta donde recuerdo, se aprobó una, porque fue la única que superó el umbral. Algunos economistas han analizado que creo que fue la primera pregunta. Entonces, que la gente llegaba, marcaba la primera y metía el voto. Y no marcaba las otras. Entonces, la única que superó el umbral creo que fue la primera. Pero si se aprueba la primera, pero ¿cuántos votos necesita Los mismos votos. ¿Los mismos 13 millones? Sí. No es un porcentaje de los 13 millones. No. Quiere decir que, pongamos un ejemplo, no lo pongamos complicado, 3 preguntas. Sí. Entonces, 14 millones de personas dijeron sí en la primera pregunta. Votaron y ganó el sí. En la segunda pregunta votaron 14 millones también. O sea, cogieron el tarjetón y marcaron la primera y marcaron la segunda. Pero resulta que se cansaron o la tercera pregunta no la entendieron o no les gustaba. Y en esa tercera pregunta, solo 10 millones de los votantes marcaron sí o no. Entonces, la pregunta 1 y 2 superaron el umbral. Y si en esas preguntas ganó el sí, esas preguntas se entienden aprobadas y son obligatorias. El Congreso tiene que implementarlas. Pero la tercera, aunque hubiera ganado el sí, como solo la marcaron 10 millones de votantes, esa tercera pregunta no es obligatoria. Y el Congreso podría decir no la tramito. Esa es como la idea de que cada pregunta... Es bastante difícil, ¿no? Sí, implica... la contabilidad no es difícil. No, la contabilidad no. Que llegue a ese umbral tan alto. Sí, es difícil. Es difícil porque a veces se hace una asimilación que es indebida, porque se dice Petro tuvo 11 millones y medio de votos, si no estoy mal, ¿cómo va a tener 13 millones en la consulta? No, porque es que la consulta es de participación. Puede que por Petro voten a favor 10 millones, pero si votan en contra 5 millones, la consulta pasa, porque gana el sí y superó el umbral de participación. Entendido. Porque es un umbral de participación, no de aprobación. Y entonces, una vez, entonces supongamos que las 2 primeras preguntas, el dominical, y la segunda pregunta que sea... poner más horas nocturnas. Exacto, que estas dos pasaron. Entonces, como no es un referendo, en un referendo yo hubiera sometido el texto. El artículo tal del Código Laboral queda así, y va el texto. Y si se aprueba, simplemente lo que hace el presidente es promulgar la reforma. Aquí no, aquí como lo que se aprobó fue una pregunta, luego eso tiene que ir al Congreso para que el Congreso... Exacto, ¿qué pasa después? Sí pasa. Entonces, sí pasa y, por ejemplo, se votó en octubre, que es el cálculo que hace el gobierno, yo creo que un poco alegremente, pero se votó en octubre. Entonces, en ese periodo, en principio o máximo en el siguiente periodo legislativo, que es el que iría de febrero a junio,
el Congreso tiene que expedir la legislación necesaria para implementar la pregunta. Entonces tendría que decir, bueno, como el pueblo dijo que realmente quiere que haya, como yo creo que es justo, que haya recargo en horas nocturnas y haya recargo en dominicales, entonces yo reformo, saco una ley en que reformo el código laboral en esos dos puntos. Si no lo hace en esos dos periodos, el periodo en que se hizo la consulta y el periodo siguiente, entonces el presidente puede sacar un decreto que tiene fuerza de ley, como diciendo el Congreso no ejecutó esto, esto fue un mandato obligatorio del pueblo, por consiguiente yo por decreto lo pongo en ejercicio. O sea, quiere decir es de obligatorio cumplimiento, sí. Porque lo ordenó el pueblo. Lo ordenó el pueblo. Esa es como la contradicción de que haya una pregunta que implica una reforma constitucional, que fue una de las razones por las cuales yo voté negativas dos de las preguntas de la consulta anticorrupción, porque consideraba que eran inconstitucionales porque implicaban reforma constitucional. Entonces las preguntas no pueden implicar reformas constitucionales sino legislativas. Otras ni siquiera son preguntas, pueden ser, el presidente podría consultar sobre cosas que no requieren leyes, sino él quiere saber, él podría consultar, bueno, ¿cuál creen que no cuál creen, porque tiene que ser sí o no, pero ¿creen ustedes que yo debería romper relaciones diplomáticas con tal país? ¿Puede preguntar eso? Podría. Es ese. Lo que quiero decir es ahora, ya que usted nos está enseñando tanto aquí, rápidamente, ¿cuáles tipos de preguntas se pueden hacer y cuáles no? Por ejemplo, el presidente puede decir, ¿eso puede romper? ¿Quieren ustedes que yo rompa relaciones con Venezuela? Por poner algo, o eso, o siendo materia internacional es más complicado. Pero en el caso, ciñéndonos a la reforma, sí puede preguntar, ¿usted estaría de acuerdo con que se incremente el pago a los trabajadores que trabajen los domingos? Sí. Eso se puede preguntar. Eso se puede. Tiene que ser algo. Si hay unas materias prohibidas, ahí tendría que revisar la ley estatutaria para ver cuáles son las materias prohibidas. Una de las prohibidas es que no implique reforma constitucional. Por eso creo que la congresista Katy Huinao está equivocada cuando dice que metería a la consulta el congelamiento de, digamos que los salarios, las remuneraciones de los congresistas no excedan cierto número de salarios. Yo estoy de acuerdo con esa reforma, pero es una reforma constitucional. Entonces ya no se puede meter en consulta. Entonces no implica reformas constitucionales, implica potestades tienen que ser competencias de los órganos nacionales. No podría el presidente consultarle al pueblo colombiano que el metro en Bogotá sea subterráneo, porque ese es un tema bogotano. Ese no es un tema nacional. Entonces tiene que ser del ámbito nacional. Hay ahí algunas prohibiciones que en este momento no recuerdo. De pronto la de relaciones internacionales puedes tener razón, no estoy seguro. Y en lo otro hay gran amplitud. Hay gran amplitud de lo que se puede consultar. Citada para... Perdón, continúe que lo interrumpí. No, entonces, aunque yo creo que la consulta no es el mecanismo idóneo o el mejor mecanismo para aprobar la reforma laboral, porque son como, y si se combina con la de salud, son como 70 artículos y 70 artículos. Una consulta no puede tener 100 preguntas, eso es inviable. Sí puede tocar los elementos centrales de una reforma laboral y los elementos centrales de una reforma a la salud. Eso sí podría tocarlo. Bueno, como recomendación general, diría uno, pues la lógica le indica a uno que entre más sencillas las preguntas y más cortas y menor número de preguntas haya es mejor. Claro. ¿Cierto? Claro, y tienen que ser preguntas que se puedan responder inequívocamente con un sí o con un no. Entonces, por eso algunos consideramos que una pregunta que tenga realmente 3 componentes en donde uno puede estar de acuerdo con uno, en desacuerdo con el otro y de acuerdo con el otro, no es propio para una consulta. Eso limita aún más las posibilidades de la consulta. Entonces, por eso tiene limitaciones y por eso las consultas se hacen para cosas muy, muy, muy importantes, pero muy directas y muy sencillas. Por ejemplo, en
en un país tan católico como Irlanda, se sometió a consulta, a un equivalente a la consulta, el aborto. Ujú. ¿Está usted de acuerdo con la despenalización del aborto de las mujeres en estas condiciones? Y ganó. Se logró primero que hubiera una discusión, una Pese a todo. deliberación, y se aprobó. Entonces, eso es algo como muy directo, muy claro. Intereses directos al pueblo, del Sí, pueblo. sí, y que sean preguntas claras. Entonces, ahí hay un defecto de la regulación actual que me parece que después puede ser muy sensible, que es que la consulta no tiene control judicial. La consulta nacional no tiene control judicial previo de las preguntas. Las consultas territoriales sí. Las consultas territoriales, cuando se hace una consulta territorial, por ejemplo, que el alcalde quiera, vuelvo al ejemplo del alcalde. Entonces, el alcalde planteó esa consulta, eso fue, no recuerdo si fue al Tribunal Contencioso Administrativo o al Consejo de Estado, ya no recuerdo, creo que al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dijo, la pregunta es válida. Y entonces ya se sometió, y entonces ya después no se puede discutir la constitucionalidad de la pregunta. Ujú. Aquí hay un lío que como no tiene control judicial previo, a mi juicio por una jurisprudencia equivocada de la Corte Constitucional, entonces puede haber preguntas que pasen en el Senado, que sean votadas afirmativamente, que pasen el umbral y que luego sean demandadas ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional pueda tumbarlas. Ah, Entonces, eso me parece un error de regulación y muy complicado. Por eso ahí el gobierno debería ser muy fino, que sean preguntas que no puedan luego ser impugnadas por inconstitucionales. Ahí yo creo que ahí tenemos un defecto de regulación no menor. sí, es un poco complicado, ¿no? Sí, Y el ciudadano común no tiene por qué entender semejante cantidad de exacto, complicaciones jurídicas. exacto. ¿Qué pasa si la consulta popular no llega a los 13.600.000? Es decir, si pierde la consulta popular, Petro está él deslegitimando su propio gobierno y debilitando lo que le resta de tiempo en la Casa de Nariño. Yo creo que dependería mucho de cuántos votos obtenga, porque uno puede discutir si lo de Claudia López fue un fracaso o fue un éxito. eh, no logró aprobar ninguna pregunta. Entonces uno dice fracasó. Pero Claudia López logró movilizar a la ciudadanía en el tema anticorrupción, y sus preguntas llegaron casi al umbral y todas ganaron el sí masivamente. Entonces supongamos que votan 12 millones o 12 millones y medio. En todas el sí gana abrumadoramente porque supongamos que la oposición se va por la abstención. El presidente puede decir que fue una gran victoria y tiene un argumento a favor. Y los otros van a empezar a decir que fue una gran derrota porque no la aprobaron ninguno. Cuestión de óptica política. Exacto. Entonces, un fracaso sería una consulta con 5 millones de participantes o que gane el no. No creo que gane el no porque yo creo que la estrategia de la oposición, infortunadamente, va a ser llamar a la abstención y no llamar a que se vote no. Entonces puede tener distintas lecturas según la masividad de la votación. Ujú. Usted es un abogado constitucionalista, ha estado interesado en analizar siempre las situaciones políticas y jurídicas colombianas, ha sido investigador de justicia y su director en el Centro de Pensamiento de Justicia durante por lo menos 10 años que yo recuerde. Ha visto a lo largo de su carrera, extensa carrera, en temas que tienen que ver directamente con lo que estamos conversando, ha visto un grado de polarización y de bloqueo institucional tan fuerte como el que estamos viviendo hoy en gobiernos anteriores, ¿o no? No, yo creo que estamos viviendo una situación infortunada. Uno puede decir que un grado de polarización ahí se vivió en el plebiscito de la paz. Eh, yo creo que despuesito del plebiscito se radicalizaron las posiciones y en la campaña, y fue muy infortunado. Yo creo que algunos teóricos distinguen entre lo que llaman polarizaciones corrosivas, eh,
y debates vigorosos. O sea, que haya discusiones en donde haya posiciones a veces que parezcan polarizadas, muy fuertes sobre un tema, a mí no me parece malo en la democracia. Lo que me parece malo es cuando se vuelve lo que llaman estos una polarización corrosiva, que es que todo lo que diga la otra parte es equivocado y además no le reconozco legitimidad a la otra parte y además si la otra parte gana es porque hizo trampa. Entonces, polarización corrosiva es la que hizo Trump o ha hecho Trump en Estados Unidos. Ujú. Si yo gano, eso es legítimo. Si usted gana, es porque usted hizo trampa. Y a mí esa es la que a mí me preocupa, la que pone en cuestión los fundamentos de la democracia. La democracia es en el fondo un conjunto de acuerdos y consensos para poder tramitar nuestras diferencias. Que tengamos diferencias muy fuertes no está mal, pero si esas diferencias se fundan en esos consensos de cómo las vamos a tramitar. Ujú. Y a mí me preocupa que esta polarización pueda empezar a conducir a esos debates en torno a los acuerdos fundamentales, que es muy desafortunado porque yo creo que los colombianos no nos dimos cuenta eh, del grado de fortaleza democrática que tuvimos en el 2022. Incluso Cuando se eligió a Petro. cuando se eligió a Petro y se hizo la transición de un gobierno de derecha a uno de izquierda sin problema, sin mayores problemas. No nos dimos cuenta de que eso es la democracia y que eso ocurrió al mismo tiempo que en Estados Unidos eso casi no se puede, porque Trump trató de evitar eso, que casi no se puede en otra democracia que parecía también sólida como Brasil. En ese momento, una fundación que investiga, un centro de pensamiento que investiga la democracia en el mundo, que es Freedom House, pasó a Colombia de democracia imperfecta a democracia plena, a pesar de todos los problemas de violencia. Que perdamos eso me parecería gravísimo. O sea, que lleguemos a una elección en el 2026 en que empecemos a decir, si soy de derecha y llega de pronto a volver a ganar la izquierda es que hizo fraude, o si soy de izquierda y llega a ganar la derecha es que hizo fraude. Eso sería gravísimo. Entonces, esa es como la polarización que deberíamos evitar. Que haya una discusión fuerte en que yo diga, es que esta reforma laboral es mala porque incrementa la informalidad. No, que esta reforma laboral es buena porque es una reforma que protege al trabajo. Eso me parece que es propio de la discusión democrática. Ujú. A mí, por ejemplo, me gusta bastante la reforma laboral del gobierno Petro. Me gustó mucho la reforma a la pensional. Nacional. No estoy de acuerdo con muchos componentes de la reforma a la salud. Esa es la discusión democrática. Eh, pero que eso se vuelva como, si usted está a favor de eso, Que sea usted productiva, no, que sea productiva no, y que no no cuestione, destructiva. y no cuestione los consensos democráticos. Tal vez eso que usted está diciendo, es decir, hay que reconocer que la transición de un gobierno a otro fue pacífica, pero también hay que decir que el desarrollo del gobierno Petro ha sido muy, muy intenso, muy caótico y que se reconoce el establecimiento en general, lo que se llama el establecimiento económico, social, el político, se ha puesto en guardia y en contra del gobierno, tal vez porque no hemos aceptado que hay una nueva clase social que nunca había estado en el poder y un grupo social como el de izquierda que tampoco había llegado al poder y no lo hemos podido aceptar definitivamente, sobre todo en las toldas de la oposición. Yo creo que lo han dicho otros de mejor forma, pero yo creo que la izquierda no sabía gobernar y la derecha no sabía estar en la oposición y eso es lo que hemos estado viviendo. Un gobierno que no sabe gobernar bien. Eh, yo habiendo votado por Petro en segunda vuelta y habiendo defendido ese voto, me queda difícil entender por qué en marzo, abril del 2023, cuando Petro tenía más o menos, el gobierno tenía más o menos 70 o 60% de la coalición en el Senado, que hoy es tan difícil, es el propio gobierno el que rompe la coalición con el argumento de que no le querían aprobar intacta la reforma a la salud. Eso es difícil de entender. O sea, en ese momento de pronto debió decir, la reforma a la salud no es la prioridad, me voy por la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma educativa y luego voy pensando en la reforma a la salud. Ahí hay un debate. Entonces el gobierno ha tenido problemas de gestión y problemas de estilo,
que no son menores. O sea, que un presidente critique a quien no aprueba sus reformas como nazi o como esclavista, etcétera, pues no parece lo más deseable. Pero la oposición tampoco ha sabido hacer oposición. Entonces, al principio era como desconcertada. Yo no he visto como grandes líderes de la oposición que hagan grandes debates. No hay grandes líderes de la derecha No, tampoco, exacto. ni filósofos de la derecha. O que haga, o sea, a mí me extrañó que el gran debate de la reforma pensional fuera la senadora Paloma Valencia diciendo no vamos a asistir para romper el quórum para que la reforma se hunda, y que ahora Paloma Valencia sea la demandante en la corte diciendo que es que no hubo debate de la reforma pensional. Entonces uno dice, Sí. ¿cómo así? Si usted lo que quería era que no hubiera debate y ahora se queja porque no hay debate. En vez de hacer una gran discusión, como las que en su momento, porque la izquierda sí ha sabido hacer oposición, como las que Debatir, hizo Petro cuando era senador, entre otros, entre otros, Jorge Enrique o Robledo. Robledo, Entonces Iván tenían Cepeda, etcétera. oposición. Aquí yo no he visto un gran líder de oposición de la derecha, a tal punto que muchas veces las mejores líderes en contra de ciertas tesis del gobierno han sido líderes más de centro, eh, que han criticado ciertos aspectos de ciertas reformas, no sé, como Katy Ubinao, como otras senadoras, representantes, pero que no son como de derecha, sino de centro, pero la derecha más dura no ha hecho una oposición. Y tampoco han tenido posiciones ideológicas profundas, sino que son como intervenciones de corto plazo, me parece a mí. A ver, para concluir, doctor Rodrigo, estamos en el momento actual, como hemos hablado aquí, en la polarización política, polarización económica, polarización social, porque esto ha llegado incluso a destapar muchas discriminaciones que estaban escondidas bajo la mesa. Usted podría decir hoy con justicia que la derecha tiene un gran líder identificado hace 20 o más años, que es Álvaro Uribe, pero que ahora la izquierda tiene su equivalente en el liderazgo absoluto de todo ese sector en Gustavo Petro, ahora presidente, pero también después. Yo creo que Petro tiene un ascendiente muy fuerte sobre, ahí hay debate, pero sobre un 20, 25, 30% de la población colombiana, sobre todo en ciertas zonas, por ejemplo, del Pacífico, o ciertas zonas digamos, en situaciones Populares. más populares. Eso es real. Y que en Colombia, gracias al acuerdo de paz en gran medida, que es algo cuyo impacto a veces no se reconoce apropiadamente, pues hoy tenemos una izquierda legal fuerte, y eso es bueno. Eso es bueno para la democracia. Que esa izquierda se vaya a mantener siempre como, digamos, bajo la dirección de Petro, no lo sé. Él sí tiene una capacidad, un discurso movilizador muy, muy fuerte, pero no lo sé. En lo mismo que creo que en la derecha ya obviamente el gran líder de derecha ha sido Álvaro Uribe, pero creo que incluso en la derecha, que también tiene un 20-25% también muy fuerte, tenemos una izquierda y una derecha, eso es lo que dicen todas las encuestas, que más o menos 20-25 de izquierda, 20-25 de derecha y más o menos 50% que se autodenominan de centro, que siga siendo Uribe. Tampoco lo sé. Digamos, sí son los grandes líderes populistas que Colombia no había tenido. Colombia no había tenido populismo desde Gaitán. Entonces sí hemos entrado en una era de populismos fuertes, el de Uribe en la derecha y el de Petro en la izquierda. Que lo vayan a mantener, me queda difícil preverlo, Sí. pero lo que sí creo es que Colombia entró en un debate en donde hay una izquierda fuerte y una derecha fuerte. Y un centro que a veces difuso, que a veces se mueve para un lado, se mueve para otro. Y entonces las elecciones van a depender de qué suceda mucho con ese centro. Si ese centro logra articular, por ejemplo, una candidatura, pues ahí hablo con el deseo de centro izquierda que movilice a un centro que diga las reformas son necesarias, pero que también pueda interpelar
La seguridad también es necesaria. La seguridad no es un valor de derecha, sino es un valor de la sociedad y necesitamos seguridad y necesitamos reformas. Y logre interpelar con la izquierda y se logre construir ahí un movimiento y una candidatura, yo creo que eso sería lo más deseable para Colombia. Pero podríamos caer en la polarización del 2022 y eso no sería muy deseable. Deseable. Bueno, para terminar con una pregunta anecdótica, usted, en caso de que la consulta popular se adelante, yo diría que es muy probable que lo logre, que se adelante, no que se apruebe, ¿usted votaría en la consulta? Sí, yo claro que votaría la consulta. Yo nunca he sido partidario de la oposición por abstención. Reconozco que eso existe en la Constitución y la Corte lo ha definido, al menos en las consultas donde hay un umbral de participación, pero yo en la consulta de Uribe del 2023, del 2003, perdón, a pesar de que estaba en desacuerdo con, no sé, de las 13 reformas estaba en desacuerdo como con 7, 8, en todas marqué, porque yo creo que uno como ciudadano debe revelar su voto, debe revelar su preferencia y debe revelar su opinión. Porque si, por ejemplo, se hace la consulta y llega a 10 millones y de esos 10 millones, 9 millones y medio son por el sí. Es una frustración. Es una frustración. ¿Quién ganó? Entonces los que no votaron van a decir, es que ganamos porque somos más en la abstención. Y los otros dicen, sí, pero muestren los votos, ¿quién ganó? Es mejor como en el plebiscito. Perdimos el plebiscito por la paz, pero se votó. Y es mejor que la gente revele sus preferencias. Entonces sí, yo votaría y yo creo que en reforma laboral tendería a votar favorable muchas de las preguntas. En reforma a la salud sería dependiendo de cuáles son las preguntas. ¿De cuáles preguntas? Muchísimas gracias por toda su ilustración y por la presencia aquí en el podcast de la revista Raya. Muchas gracias y felicito a la revista y te felicito por estos podcasts que son muy ilustrativos para la ciudadanía. Gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.